hoy es el arte gótico flamenco en su pintura finales del siglo XV y comienzos del XVI. Veremos un poquito de pasada la obra de Hans Memling y de Gerard David, solo para que comprobéis cómo incluso alrededor del 1500 se mantienen las tradiciones heredadas de la época de Jan van Eyck, Roger van der Weyden, y cerrado eso, dedicaremos buena parte de la clase al estudio de las pinturas de Hieronymus Bosch. Lo conocéis más popularmente con el apodo castellano de El Bosco. Hablaremos del tríptico del Jardín de las Delicias, también del tríptico del Carro de Leno, ambas obras profundamente moralistas, pero llenas de referencias, de alusiones, de figuras fantásticas que hasta hoy desafían nuestra comprensión acerca de las intenciones concretas del artista en cada uno de esos casos. Y después de hablar del Bosco, pasaré ya a explicaros en la, supongo que segunda parte de la clase, la pintura gótica flamenca desarrollada en Francia, con las obras de Jean Fouquet y de Enguerrand. Si nos da tiempo a ver algo de lo español, mejor, pero por lo menos deberíamos de llegar hasta ahí. Para la próxima semana cerraríamos el tema de la difusión de la pintura gótica flamenca por la península ibérica y por Alemania. Os hablaría del grabado y espero que entre la próxima clase y como mucho la siguiente cerremos completamente este tema, tratando también las piezas magistrales del maestro S. y del maestro Martin Schongauer, los más eminentes grabadores a buril de la Alemania de la segunda mitad del siglo XV. Queda por ver algo de miniatura y de tapiz, pero como os digo, entre la semana que viene y comienzos de la otra tendríamos que cerrar eso, y espero por lo menos tener una clase antes de vuestro examen para haceros una introducción al Quattrocento italiano y a la escultura de la época, especialmente la desarrollada en la primera mitad del siglo XV en Florencia, con los trabajos de Viverti, en Lucca, con el trabajo de Jacopo della Quercia, me venía el nombre de otro artista ahora, y si podemos ver algo también de Nani di Banco o incluso de Luca della Robbia. Por eso os decía, casi me venía ese nombre en vez del otro que sí que trabajó en Lucca. Lucca es nombre de ciudad, Lucca con una simple C es Lucas, nombre masculino italiano. Bueno, ese es el programa para este mes, ya os lo he avisado. Preparad de aquí al examen todo lo concerniente al, ya sabéis, gótico internacional, incluso tenéis que darle una revisada al arte italiano del Trecento. Acordaros que os puedo hacer alguna pregunta al respecto, porque para eso lo hemos repasado. Pero gótico sobre todo internacional y gótico flamenco en los distintos países europeos, más grabado, más tapices, más miniatura, y la introducción, estudiaros por si acaso la escultura del Quattrocento italiano. De pintura italiana y de arquitectura italiana ya os aviso ahora, no os voy a preguntar nada en este primer parcial, será el más fácil para vosotros, pero ya sabéis, a medida que van transcurriendo los días vamos a ir acelerando el ritmo de las clases, porque se supone que lo que os he explicado previamente lo tenéis que integrar en forma comparativa en los conocimientos nuevos. ¿Está entendido eso, por favor? ¿Se oye bien? Es lo que me preocupaba por el asunto del audio. Sí, doctora, se oye bien. Perfecto, Marco, gracias. Entonces quito mi imagen y empezamos a compartir pantalla. A ver si podéis participar.
todo lo que podáis. Bueno, ya la había colocado en lo que correspondía, pero tengo que volver a pasar. Dejad que se cargue un momento. Bueno, modo de repaso. ¿Recordáis de quién es esta obra? Petrus Christus. Muy bien. ¿Quién es el representado ahí? San Eloy. Está en su Muy taller. bien. ¿Y por qué lo sabes? ¿Es un taller de qué cosa? De un orfebre. Un orfebre. Muy bien, fantástico. ¿Quién eres? Dabeiva, doctora. Hola, Dabeiva. Felicidades. Tienes bien preparado. Bueno, ya veis el pie de foto, pero si no lo tuvierais, Es... ¿conocéis? Sí, es de Dietrich Baut. Muy Es bien. el retablo de la Última Cena. Muy bien. Y la ciudad belga es Lovaina. Acordaros de los principales centros artísticos de la época. Los más destacados son Brujas, ya lo sabéis, Tournai para Robert Campin, Bruselas para Roger van der Weyden, Gante también fue importante, acordaros de Hugo van der Goes, y junto con ello Lovaina. Son los más destacados. Por esas ciudades trabajaron la mayoría de los artistas que hemos estado mencionando. Y en la clase de hoy os voy a recordar cómo Hertogenbosch, dicho es la misma cosa, una ciudad provinciana del sur de Holanda, de las tierras de Brabante, del entonces Ducado de Brabante, también fue importante porque ahí desarrolló su vida y toda su carrera profesional. ¿Quién creéis de los artistas que os he mencionado al inicio de la clase de hoy que todavía no hemos estudiado? Y la ciudad en holandés se llama Bosch. ¿Alguna pista? ¿Alguna idea? No oigo. No sé si estás queriendo hablar. ¿El Bosco, profe? El Bosco, precisamente. De ahí le viene el apodo de Hertogenbosch. Bois, que quiere decir bosque en francés. Bois-le-Duc. El nombre del sitio es el Bosque del Duque. ¿Os dais cuenta? Y con ese apodo de el Bosco, el del bosque, ha quedado Hieronymus, que en realidad se llamó Van Aken. Ese era su apellido de origen, pero hoy todo el mundo lo conoce mucho mejor por Bosco. A ver, esta pintura que alguien reprodujo en la clase, ¿sabéis cuál es? La pesca milagrosa. ¿Y el artista es flamenco? No, es alemán. Es alemán, lo activo en Suiza. Esta es una pintura para la Catedral de Ginebra, como sabéis. Y el último día habíamos quedado con esta obra. Es un detalle de esta otra. ¿Quién es el autor? Es Hugo van der Goes. Hugo van der Goes, que se retiró al mismo momento en que había sido reconocido como decano del gremio de los pintores de Gante. Por eso os decía, aquí la mnemotécnica es fácil, Goes, Gante, con G inician los dos. Él se marchó a ese priorato en las cercanías de Bruselas y allá por lo menos terminó de hacer esta impresionante pieza religiosa. ¿Encargada por quién? ¿Os acordáis? Noble que apellidaba Portinari. Muy bien. ¿Y él de qué país era o de qué ciudad era? Portinari suena a flamenco. Acostumbraros al sonido de los apellidos de toda esta gente para a partir de ahí tener un punto de razonamiento. Suena italiano. No, claro no. Que sí. Acordaros que la mayoría de los apellidos italianos terminan en I. Es el equivalente al apellido español en
Pérez, Rodríguez, Jiménez, Márquez, etcétera. Todos esos apellidos que terminan en español en E, Z. Su equivalente italiano es la I. En un caso y en otro es un genitivo, quiere decir hijo de tal. Pérez es hijo de Pedro. Rodríguez quiere decir hijo de Rodrigo. Portinari en este caso, bueno, el apellido quiere decir portero, pero imaginaros hijo de un tal Chelino. Chelino Chenini quiere decir que su padre se llamaba Chenino, como él. Bien, Berti es otro apellido en I, y ponedle I latina, nada de Y exóticas por ahí, por favor. Recordaros que el plural masculino y el genitivo masculino latino, y el italiano deriva del latín, se hacen I, sin S ninguna. Así que acordaros por lo menos de esos sonidos, apellidos que terminan en I, que vamos a estudiar en este curso, normalmente serán italianos. Ya veis, los apellidos flamencos pueden tener incluso estos prefijos que quieren decir de estas partículas de origen, y es fan. Cada vez que encontréis un fan por ahí, es el equivalente al fond alemán, lo de von Beethoven, acordaros, ese fan quiere decir de. Así que ver, ya sabéis, es artículo también en alemán y en flamenco, quiere decir de él. Es un genitivo y a veces es un nominativo también. Bien, fijaros en esos detalles. A veces son los nombres de las ciudades de donde son procedentes los artistas, otras veces son apellidos familiares, otras veces son apodos. Por lo menos, por favor, distinguid lo francés, Coupet, Enguerrand, Poitou, lo mencionaremos después, lo flamenco, ya os dije, Jerónimo van Aken, similar al holandés, ya lo sabéis, Roger van der Weyden, también lo conocéis, lo italiano, lo español, no lo tengo que decir, lo portugués, hablaremos de Nuño González en su tiempo, y a partir de ahí, fijaros en los países de origen de cada uno de estos artistas. Bueno, este señor Portinari era italiano, era un banquero florentino, y por esa razón la obra, una vez terminada, fue mandada ¿a dónde? ¿Se quedó allá, en tierras flamencas? No, fue traído a Italia porque me acuerdo que contó que justo por ese entonces Leonardo da Vinci también estaba pintando, entonces todo el mundo quedó impresionado por esta pintura. Efectivamente. ¿Y dónde estaba pintando? El que os mencioné que quedó más impresionado fue el maestro de pintura de Miguel Ángel. ¿Sabéis quién es el maestro de pintura de Miguel Ángel? Fue Ghirlandaio. Ghirlandaio, y tanto Ghirlandaio como Verrocchio, que fue el maestro de Leonardo, como Botticelli, todos ellos vivieron ¿en qué ciudad italiana? ¿Florencia? Florencia, es la cuna del Renacimiento italiano, ¿verdad? Así que esto fue llevado a Florencia, este señor, un monasterio florentino, y por eso hoy es una de las joyas de la galería de los Uffizi. Italiano quiere decir de los oficios, ¿de acuerdo? Es un nombre que viene desde la Edad Media. Bueno, pues esto está en Italia, y ahí tenéis un ejemplo muy claro de las repercusiones de la espectacular pintura flamenca, con toda su carga de realismo, con sus hermosos colores, sobre el arte italiano del 400. Por más que algunos artistas italianos hayan sido reacios a este influjo flamenco, también era la época. El caso más notable fue precisamente el de Miguel Ángel, quien, según su biógrafo y discípulo Divi, no estoy hablando de Vasari, Divi le dedicó también una biografía, que es prácticamente una autobiografía, fue Miguel Ángel quien se la dictó. Nos dice que Miguel Ángel, si despreciaba
pintura, pero otras muchas pinturas flamencas tardías a las que simplemente calificaba de paisajes, dando a entender que sí tenían una hermosa descripción de la naturaleza, a juicio de Miguel Ángel, que es esencialmente un dibujante, pintor y escultor del cuerpo humano, no tenían una estructura orgánica, corporal suficiente. ¿De acuerdo? Muchas de esas pinturas flamencas que todavía en su época estaban llegando a Italia. Pues a él no le interesaba el tratamiento del fondo. Es muy evidente si conocéis la creación en la bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, daréis cuenta que el paisaje ahí no pinta absolutamente nada. Toda una declaración de principios del propio Miguel Ángel. Su tema, su problema artístico es el cuerpo humano, y para eso el cuerpo humano desnudo y de preferencia masculino, como también ya sabéis, ¿de acuerdo? Pero acordaros, una y otra pintura son contemporáneas, todavía en la época de Miguel Ángel, cuando Miguel Ángel era un joven, estaba empezando a aprender pintura y escultura en Florencia. Acordaros que él estuvo allá hasta la caída con la muerte de Lorenzo el Magnífico de Medici en 1492. Entonces, los artistas destacados son esos que os he mencionado, y hasta entonces el influjo flamenco era muy respetado. Los italianos tenían su propio estilo, con más preocupación por la perspectiva científica y por la estructuración en la composición del cuadro, pero hasta finales del siglo XV la pintura admirada del resto de Europa era la flamenca. Y esta pieza fue muy sobresaliente en ese ambiente florentino de finales del siglo XV. Como veis, algunos de los elementos que nos plantea Hugo van der Goes aquí, especialmente en el panel central, que es el dedicado propiamente a la natividad del niño Jesús, con la adoración de los pastores, encuentran su relato en otras obras más o menos contemporáneas, lo que nos sirve para entender que en aquel entonces la iconografía de la natividad derivada de las visiones místicas de Santa Brígida de Suecia estaba ya tremendamente extendida por el territorio flamenco, y a partir de esas flamencas también lo va a estar el territorio europeo. Para la próxima clase tendréis que acordaros precisamente de esta obra o de la obra de Hugo van der Goes que os acabo de repasar, para entender y comparar la natividad del maestro de Ávila. ¿Se está oyendo bien, por favor? Me vienen avisos de que la conexión es inestable de cuando en cuando, pero ¿se oye bien? Y si no, dejadme un momentito. No lo puedo hacer. Ahora vuelvo a compartir la pantalla. Quería cambiar de red, pero bueno, ya lo haré luego. ¿Se está oyendo bien? Sí, profe, en este momento sí, pero a cacho se oye entrecortado. Qué pena. Bueno, luego lo trato de arreglar. No bueno, fijaros entonces en esta pintura flamenco. Recordad que una buena cantidad de arte flamenco llegó al territorio español entre la segunda mitad del siglo XV y todavía a lo largo del siglo XVI. En el siglo XV, por la admiración que suscitaba esa pintura, ya a partir del siglo XVI, porque, acordaros, por la herencia de los reyes católicos y del emperador, siendo el archiduque Felipe el Hermoso, duque de Borgoña y por lo tanto señor también de los Países Bajos, por esa doble herencia
el gobierno del que fue proclamado emperador de Europa y emperador en particular de Alemania, Carlos V, y rey Carlos I de España, hizo que todo el mundo flamenco y el mundo borgoñón se integrara también dentro de las posesiones de la entonces corona española. Y eso explica que todavía en tiempos de Felipe II, el hijo y heredero de Carlos I de España, la pintura del Bosco fascinara y que España cuente con seguramente las obras más destacadas de ese artista, llevadas en principio al monasterio del Escorial, en donde Felipe II tenía su propio palacio, y pasadas luego, ya en época más reciente, al Museo del Prado. ¿De acuerdo? Así que hay una buena colección de pinturas flamencas en el Museo del Prado, del descendimiento de Roger van der Weyden, ya os hablé, o de la crucifixión de Roger van der Weyden en el Escorial, ya os hablé, pero este tríptico de Hans Memling también está en el Museo del Prado. Mucho más pequeñito que el Portinari que os acabo de enseñar, calculo que puede medir a lo largo 1,5 metros, no llega ni siquiera a los 2 metros, las figuras son de tamaño inferior a lo natural, pero nos sirve como elemento de comparación iconográfica y también para que os hagáis una idea del estilo dulce, melancólico, sereno, característico de Memling, que recoge la tradición de Jan van Eyck y en parte el sentimiento de Roger van der Weyden, pero sin los aspavientos, sin el sentido de tragedia, sin el fuerte expresionismo propio de Roger van der Weyden. En Memling todo está más dulcificado y basta ver las expresiones de la Virgen María o la concepción de San José para notarlo. Dicho eso, os daréis cuenta también cómo el tríptico gira en torno a la adoración de los magos, no la adoración de los pastores. Mirad cómo el portal de Belén se sigue representando como un ambiente destartalado, desvencijado, muy arruinado, sugiere una especie de refugio de rebaños de los pastores, pero también simbólicamente evoca esa descomposición moral, esa ruina en el contexto flamenco del viejo mundo judío apegado a la letra de la ley y no a su espíritu. Oh, Dios. ¿Hola? Ahora sí, se escucha. Hola. Hola, doctora. Qué lata tenemos hoy con la internet, de verdad. Bueno, ¿ahora estáis escuchando?
Sí, sí, doctora. Ahora sí. Sí, doctora, se escucha. Bueno, entramos en nuestra segunda sesión de Zoom, a ver si no nos da tantos problemas como antes. Perdón. A ver, ¿dónde os perdisteis? Os estaba comparando la representación simbólica de la mula y el buey que vemos en el pesebre de la pintura de Hugo van der Goes con la que tenéis aquí en la obra de Hans Memling. ¿Eso lo escuchasteis o no? No, profe, en mi caso me quedé en la parte en la que hablaba del portal casi en ruinas que evocaba la pobreza moral. Perfecto, la pobreza moral en este caso del mundo judío. ¿Os dais cuenta? Apegado a la letra de la ley y no a su auténtico espíritu. Una descomposición, una ruina moral sobre la que va a triunfar la nueva ley del amor, la nueva ley de la gracia traída al mundo por este niño, el Cristo encarnado y nacido de María. ¿De acuerdo? Y entonces os decía, vais a encontrar elementos recurrentes en todas estas pinturas, la plasmación del portal de Belén. Acordaros que en el mundo bizantino, en la tradición medieval anterior, se había representado la gruta, la cueva de la Natividad. En la pintura occidental, desde la época gótica, de esa gruta pasamos a esta construcción destartalada, sin tejado, con elementos rotos, caídos, etcétera, que veis aquí y veis también en este otro lado. Los gestos de los animales son recurrentes y os decía que en la tradición cristiana de la época, por medio de ellos, se quería aludir al espíritu atento que escucha la palabra de Dios y la sigue, de los convertidos a justamente su mensaje evangélico. Los cristianos representados por el dócil buey, mientras que la terca mula que sigue comiendo la paja sin hacer caso de nada de lo que delante de ella pasa, encarna, representa simbólicamente, obviamente desde el punto de vista de los cristianos. Ya sabéis, vivimos afortunadamente en el mundo de hoy, la mayoría de nosotros en una realidad más tolerante, pero para la mentalidad de la época, la mula es la encarnación de esos judíos que, aun siendo parte del pueblo elegido y habiendo escuchado la promesa de un Mesías, no quieren reconocer en él al Cristo recién nacido. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando los artistas se hacen eco de ese simbolismo, se esfuerzan en mostrar actitudes distintas en estos dos animales domésticos que aquí estamos viendo. Lo veis en la escena, os decía antes, de la adoración de los magos, lo veis en la escena del propio nacimiento. Empecemos, si queréis, por ahí, a manera de repaso, y mirad cómo el planteamiento es muy similar al ofrecido por Hugo van der Goes. María cae de rodillas en el suelo, admirada, maravillada del niño que acaba de surgir de sus entrañas y al que ella es la primera que adora. Tenéis la plasmación aquí de María como la primera cristiana, ¿de acuerdo? Y mirad cómo una vez más el niñito está completamente desvalido y desnudo, sin pañal ninguno, sin estar en el pesebre está ocupado por la paja que come la mula, como veis, pero fijaros el toque de particular ternura de Hans Memling, que en vez de quererlo poner directamente sobre el frío suelo, lo representa, lo veis aquí, en la puntita del manto de María. Pero la idea es la misma. Jesús que nace milagrosamente. Los ángeles adorando al niño Jesús, habiendo descendido desde el cielo, aparecen también aquí en versión reducida,
En la obra de Hugo van der Goes, dado el sentido eucarístico de la misma, son mucho más numerosos. Y mirad por último el simbolismo de la luz encarnado, plasmado en esa vela encendida que aún en medio del día trae el solícito San José para recordarnos precisamente lo que ya nos decía también Hugo van der Goes, que este niño recién nacido, aquí resplandeciente, irradiando rayos de luz, aquí en la obra de Memling no se nota tanto, es la luz del mundo, es el Cristo. ¿Entendido eso? Así que San José trayendo su vela encendida, María adorando al niño Jesús y los ángeles en la primera de las escenas. ¿Se está escuchando bien hasta aquí? Sí, doctora. Perfecto. Pasamos entonces a la segunda, que es la central y la que da título a la obra. En vez de los pastores que nos pintaba Hugo van der Goes, son en este caso los Reyes Magos quienes adoran al niño. En la iconografía de los magos encontramos una novedad relevante a la que ya hice referencia el año pasado cuando os hablaba del sarcófago paleocristiano de Trinquetail o de otras obras con temática semejante. Fijaros, hasta el siglo XV a los Reyes Magos y desde el siglo XII, desde el periodo románico y gótico, se los había representado como reyes, reyes que representaban a las distintas naciones gentiles, es decir, no judías de la tierra, y en particular por sus distintas edades a todo el conjunto de seres humanos en su niñez y juventud, en su madurez y en su vejez. Ese era el simbolismo primigenio de los Reyes Magos. A partir del siglo XV se da un cambio fundamental. Baltasar, que es el más joven de los reyes y que hasta entonces había representado a la gente joven y a la infancia del mundo, pero que hasta entonces tenía piel clarita, pasa a convertirse en un rey africano. Y de ahí su tez oscura y sus rasgos marcadamente negroides en el rostro, porque se amplía el sentido simbólico de la Epifanía y con ella de los Reyes Magos, y entonces a partir del siglo XV, además de simbolizar las tres edades del hombre, juventud, madurez y vejez, pasan a representar simbólicamente a las personas de los continentes por los que hasta entonces se había extendido el cristianismo, el Oriente, Europa y también África, y cada uno de esos reyes representa a un continente. Fijaros si fue fuerte el impacto de este cambio iconográfico, que sabemos que en Italia, que siguió muy apegada a la tradición medieval de representar a Baltasar con aspecto jovencito, pero blancoide. Acordaros de la adoración de los magos de Gentile da Fabriano, que ya os mostré dentro del Gótico Internacional hace unas semanas. Ahí en Italia, en el siglo XVI, se acabaron repintando las figuras de Baltasar en algunos cuadros anteriores para acomodar su fisonomía a la nueva idea de él como rey africano. ¿De acuerdo? Así que se le cambió la cara de blanca por oscura, por negruzca, como aquí estáis ya mirando. Baltasar es plasmado con gran dignidad, distinción y porte, pero, como os digo, con todos los rasgos de un monarca africano. Ahí lo tenéis. Melchor, ya sabéis, es el más anciano, es el primero que cae arrodillado para adorar y besar al niño Jesús. Le sigue Gaspar, siempre Baltasar viene al final, pero todos estos reyes
van acompañados de sus respectivos cortejos. Y recordad que hasta el periodo medieval pleno ni siquiera se los representaba como reyes, eran los magos de Oriente, personas distinguidas, sabias, ricas, acaudaladas. Se entendía que tenían que ser así para emprender tan largo viaje, pero sin coronas reales. A partir, ya os lo dije, del siglo XII, del románico, aparecen ya con coronas, con vestidos de reyes, y esa tradición se mantiene en esta época, pero con el cambio significativo, insisto, de la pigmentación de Baltasar, que veréis de aquí en adelante. Es lo que tenéis entonces en esta obra. La tercera escena es la continuación de todo esto. El tríptico se lee de izquierda a derecha y lo que estamos viendo aquí ya os lo había comentado también en una obra previa, precisamente del gótico internacional. ¿Alguien puede interpretarla rápidamente? Nos quedan 3 minutos antes de cortarse la clase. ¿Qué escena será esta? ¿Qué interior es este? Comparadlo con este del portal de Belén, con arcos rotos. Es una iglesia, creo que es la presentación de Cristo. La presentación del templo. Muy bien, la presentación en el templo de Jerusalén, y ya veis cómo el templo de Jerusalén tiene aspecto de catedral gótica con su precioso rosetón allá en la fachada occidental y las columnas esbeltas góticas de capiteles de crochet, de arcos apuntados que ya conocéis. Entonces, si esta es la presentación del niño en el templo, ya veis a los niños Jesús en la pintura flamenca, lo representan siempre larguiruchos, pero flaquitos, muy distintos a los italianos del 480. Esta obviamente es la Virgen María, la reconocéis con su túnica blanca y su manto intensamente azulado. Y este anciano de aquí, que por respeto obviamente se ha quitado el sombrero, igual que sucede aquí, fijaros cómo lo lleva en la mano ante la elegante visita de los magos. Aquí es por cortesía hacia los reyes, aquí es por respeto hacia el lugar sagrado donde está. Acordaros que uno en ambientes destacados no debe de estar con sombrero en la cabeza. Hay gente que no lo entiende, pero es un gesto de cortesía elemental. Y efectivamente San José se ha quitado su gorro y lo que lleva en la mano es la clave para entender el sentido de esta escena. ¿Sabéis qué es lo que lleva ahí en la mano? ¿Cuál es la ofrenda de José? 2 tórtolas. 2 tórtolas, lleva 2 palomitas ahí en esa canastita de mimbre. Ya os dije que la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo coincide en el mundo católico con la de la Candelaria, porque además de las tórtolas, muchas veces en estas representaciones se ven a doncellas llevando velas encendidas. Y la Candelaria es la Virgen de la Candela. Así que esa es la pintura. Se nos va a acabar en un instante. Aquí tenéis más detalles de lo anterior, es para que lo veáis con un poquito más de calma y cuando se corte volvemos obviamente a recuperar el zoom como hemos hecho previamente. Ya os comenté el sentido de todas estas imágenes, es para que veáis las expresiones dulces propias de la obra de Memling en toda su pintura. Por todo lo anterior, este cuadro, si no tuvierais pie de foto, ¿podríais vincularlo al estilo de Memling o no? No lo tenéis en el programa, pero os lo enseño a mayores. Por el rostro podría ser. ¿Veis? Es ese rostro delicado, duro,